Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada y Darío. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando por qué Alemania está profundizando la explotación y las políticas extractivistas. Hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Darío Farsi. Bueno, y él nos viene a contar un poco qué es lo que está sucediendo, por qué Alemania está teniendo que profundizar en la explotación, en las políticas extractivistas. ¿Por qué Alemania no para de saquear el mundo? No paro nunca de saquear el mundo. Bueno, gracias, bienvenidos. Gracias por invitarme nuevamente. No tenemos presupuesto para alguien mejor. Por eso yo lo voy a seguir diciendo como que es por una cuestión de voluntad, pero obviamente es el dinero el que manda, como siempre. ¿Qué hace? Vivimos en una sociedad. Como todo en el capitalismo. Bueno, ¿por qué Alemania continúa explotando al mundo y apropiándose de las riquezas, tanto de las riquezas naturales, vamos a ponerles, como de la riqueza que generan los trabajadores? Básicamente porque están en una disputa global frente a la nueva etapa del capitalismo. ¿Y esto qué implica? Particularmente en los últimos años, China sobrepasó como la principal potencia productiva tanto a Europa como a Estados Unidos, lo cual genera que el capitalismo central, el capitalismo europeo, con su centro en Alemania, tiene que disputar de dónde va a ser para sacar más recursos más baratos y de forma más rápida. Así que básicamente están en una carrera por la acumulación de capital y consecuentemente por la destrucción del mundo, básicamente. Ajá. Y eso... Sí. ¿Qué? El micrófono de Darío parece que está de vacaciones, o sea, está rarísimo, como que si vos ¿Estará mal enchufado? No, es que... ¿Pero que no tiene señal o...? No, visualmente está rarísimo. Enojada ella. Sí, enojada, me interrumpió, Perdón. a ver, pelotudo. A ver, la concha de tu madre, ¿podés acomodar el micrófono? Pero no era el... Dice que está de vacaciones, pero no importa. Bueno, Valu, pero yo... No, así yo no trabajo más, renuncio. Yo así no trabajo. Qué bueno porque nunca te contratamos. Así no. ¿Pueden dejar de gatear ahí atrás en la producción? Están todos bailando reggaetón ahí atrás. Ese micrófono se fue de una balsa a Miami. Y se rió el cubano. Bien, entonces, ¿cómo esto se expresa a nivel global? ¿Cómo se expresa que Alemania necesita seguir profundizando el extractivismo? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, hay un ejemplo bien concreto que en estos últimos años ha sido muy famoso, que es toda la persecución de alguna forma detrás del litio. El litio es uno de los componentes principales para la creación de baterías, obviamente de litio, que son la tecnología más utilizada en la transición energética, sobre todo el transporte privado, pero también público. Y en ese sentido, uno de los principales espacios donde se está persiguiendo quedarse con ese litio es las fronteras entre Bolivia, Argentina y Chile, y las principales empresas que están disputando el acceso a ese recurso natural son empresas alemanas, por ejemplo BMW, o sea BMW en castellano, perdón. Y en ese sentido lo que vemos es que lo que buscan las nuevas empresas es intentar externalizar cualquier producción que sea contaminante hacia los países que tienen menos regulaciones, principalmente en Asia, e intentar conseguir recursos naturales en África y sobre todo en América Latina. También el avance, por ejemplo, en todo lo que es el turismo y en la construcción de infraestructura para el turismo, por ejemplo, el Deutsche Bahn con el proyecto de el Tren Maya en México. Vemos todas políticas que apuntan a quedarse con recursos naturales básicos para la transición energética y al mismo tiempo abrir nuevas áreas de negocios como por ejemplo la infraestructura para el turismo. O sea que vos lo que me estás diciendo es que lo mejor que le puede pasar a Alemania hoy es tener a Javier Milei de presidente y diciendo aguanta el liberalismo. ¿El qué liberalismo? El liberalismo económico que desregula las empresas que vienen a saquear el litio argentino. Mi voto sería no positivo, no mentira. Un chiste de esa. Basta de chistes argentinos, la puta que te parió. No, creo que siempre, sí, eso es cierto en términos generales, pero hay un punto en donde se vuelve inaceptable este tipo de gobiernos. Y creo que el mejor ejemplo de eso fue el gobierno Bolsonaro durante... ¿Inaceptables para quién? No entiendo. Para la Unión Europea, porque ¿Por qué? hay una cosa que es importante. Enojada ella. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo.
Porque a pesar de que obviamente el capitalismo europeo está pensando en la transición desde desde los combustibles fósiles a los renovables, También desde los fusibles. también de los fusiles, también una de las variables que tiene en cuenta la Unión Europea y Europa en general es que parte de la forma de llevar ciertos acuerdos económicos tienen que ver con los llamados valores occidentales, que cumplen una función muy importante en términos de la legitimidad política del sistema en Europa, pero al mismo tiempo sirven de una forma muy clara para regular qué tipos de gobiernos son aceptables y qué tipos de gobiernos no son aceptables. Por ejemplo, todos los tratados de libre comercio, básicamente para explicarlo muy rápidamente, son tratados que firman los países y que buscan que las materias primas lleguen lo más rápido posible al centro mundial y que las materias manufacturadas lleguen desde las periferias a los centros globales y que pasen allí a otras periferias. Un ejemplo de esto era Alca. Por ejemplo. ¡Al carajo! Pero, por ejemplo, el NAFTA entre México, Canadá y Estados Unidos, los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ese tipo de acuerdos tienen un montón de condicionantes democráticos que sirven para justificarlo frente a la opinión pública. Y eso también es muy importante porque, como siempre sabemos, no se trata solo de la coerción, sino que también se trata del consenso. Entonces, Está citando a Gramsci. Sí, es italiano sucio. Bueno, sí, encima criticaba a Lenin. Bueno, no importa. Y lo que sucede con este tipo de cosas es que, por ejemplo, los gobiernos como de Bolsonaro son demasiado polémicos para firmar este tipo de acuerdos. Por eso la Unión Europea, durante el gobierno de Bolsonaro, a pesar que Bolsonaro quería firmar los tratados de libre comercio, la Unión Europea puso muchos frenos, particularmente a dos cosas. Primero, a la destrucción del Amazonas, que básicamente Bolsonaro decía, nosotros vamos a hacer lo que queramos, vamos a destruir todo, y la Unión Europea entendía que la Amazonía era parte de la reserva económica y medioambiental a nivel global y básicamente europea. O sea que estás diciendo que la Unión Europea no es tan mala. No, lo que estoy diciendo es que la Unión Europea... Es raro el trojo, ¿no? Es raro, medio. Traigan otro trojo, por Traigan favor. otro trojo. Traigan- No está diciendo lo que estoy esperando. El siguiente trozo. Siguiente trojo, fuera. En ese sentido, la Unión Europea no es que sea buena o mala, sino que tiene que conciliar con gran parte de la sociedad civil y básicamente para mantener la legitimidad de estos acuerdos. Y hay también una parte que me parece interesante, es que ese tipo de acuerdos no es porque de repente a la Unión Europea le importa que no se talen los bosques o no se destruya la de biodiversidad, sino que entienden que preservar esa biodiversidad es parte de los recursos naturales que en el futuro van a ser necesitados. Si Brasil destruye la Amazonía para producir soja, en el futuro eso puede generar un problema para recursos naturales que hoy en día están en exploración. Por ejemplo, el hidrógeno, el agua, incluso las tierras raras, diferentes materiales que están, por ejemplo, en la Amazonía, que quieren ser preservados. Con todo esto lo que quiero decir es, Milei no sería el mejor gobierno para la Unión Europea. Básicamente lo que estás queriendo decir es, te queremos saquear, pero no te la quemes toda. Exactamente. No te las tomes todas juntas. Chingüevencha. Javier Milei se tendría a ser como que te la estás tomando toda junta. Exactamente. No, tómatela, pero de a poquito. Exactamente. Dando los recursos, pero de a poquito. Para también hacerlo sostenible, porque hay elecciones. Saqueo sostenible. Hoy en Grasa Saturada. Saqueo sostenible desde Alemania. Sí. Seguí. Y creo que eso también está vinculado con que muchos países del sur global, particularmente China, pero India también, están avanzando rápidamente en un montón de regulaciones medioambientales similares a las que se están aplicando en la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio a nivel global para externalizar producciones en lugares más contaminantes y más baratos se está achicando a nivel global. Entonces eso va generando un poco lo que ya hablamos alguna vez aquí, que tiene que ver con la tasa de ganancia. Los espacios de tasa de ganancia o la forma de obtener tasa de ganancia cada vez es menor. Bueno, todo muy lindo con la política, bueno, muy lindo de una manera de decir muy abstracta, con la política exterior alemana. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se profundiza la explotación en Alemania? ¿Por qué en este momento Alemania está atravesando una crisis profunda y está profundizando estas políticas de saqueo exterior e interior? Básicamente porque todas estas políticas en el sur global generan digamos, ciudades o países
que tienen una combinación de situaciones económicas. Ciudades que están orientadas a los servicios y al turismo, y periferias o zonas rurales que son destinadas a la extracción de recursos naturales o son mantenidas como reservas naturales. Básicamente la pregunta sería, bueno, ¿y dónde vive la mayoría de la población? Bueno, la mayoría de la población no debe vivir en esos espacios. Los ejemplos de México, de Argentina, Chile, Paraguay son ejemplos perfectos de cómo esta combinación de extractivismo y ciudades orientadas a multimillonarios y a turistas generan una grandes olas migratorias. También la política que se da en África, con la política de básicamente la tierra arrasada, también genera mucha migración. Lo que quiero decir, estas políticas presionan a la población a migrar. No es casual que la migración ha ido en aumento en estas últimas décadas, y al mismo tiempo la migración que llega, por ejemplo, a Alemania es cada vez mayor. Y a pesar de que el Estado alemán tiene una política muy restrictiva frente a la migración, siempre la permite, pero la permite en términos precarios, porque ahí está la clave. Estos migrantes tienen que ser migrantes que vengan aquí a trabajar, pero que vengan a trabajar en condiciones muy inferiores a las que trabajaría un alemán promedio. Y eso haría que baje el pago de salarios, digamos. O sea, podría decirse que el Estado alemán utiliza a la fuerza de trabajo migrante para bajar los salarios o bajar el costo de la producción, ¿no? Bajar los costos de la producción, pero también las tradiciones organizativas. Por ejemplo, ha pasado en varias empresas alemanas que se busca no contratar a personas de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica, porque tienen una gran tradición sindical y prefieren contratar personas de Bangladesh, India, donde la tradición sindical no es tan fuerte. Entonces es bajar los costos laborales, pero al mismo tiempo utilizar fuerza de trabajo que está en peores condiciones para negociar derechos laborales mínimos, ¿no? Horas de trabajo, etc. Hace poco escuché justo el ejemplo de Tesla, que Tesla es una empresa que supuestamente viene a traer la transición energética y todo. Perfecto ejemplo. Pero creo que es un gran ejemplo porque justamente, primero que nada, necesita de mucho litio para la transición energética y hacer que el mundo sea más verde, pero al mismo tiempo escuché que las condiciones de trabajo en Tesla son absolutamente horribles y que toda persona que quiera organizarse como es despedida. ¿Cómo funciona eso? Contanos más, pues yo solo lo sé de chisme. Bueno, me parece que es importante tener en cuenta que Tesla, la fábrica que abre luego de tener su planta en Estados Unidos, la primera planta es en Alemania, es en Brandenburgo. Y particularmente la empresa que se abre en Brandenburgo, para los que no saben, Brandenburgo rodea a Berlín, es digamos lo que sería básicamente el primer estado luego de Berlín. Y lo que genera es un problema un problema típico de las energías renovables. Por un lado, plantean que lo que se va a producir, que son autos eléctricos, van a generar menores emisiones, pero oculta las emisiones que eso genera. Y esta planta en particular, como bien vos decías, necesita muchísimo litio para producir, que tiene que venir del sur global. Y eso emite un montón de dióxido de carbono. Es terrible, o sea, en términos estadísticos globales, producir un auto eléctrico genera muchas más emisiones que producir un auto a combustión interna, y si vos sumás todo esto, sigue conviniendo más en términos ecológicos producir autos de combustión interna. Bárbaro esta gente. Es bárbara esta gente. La quiero un montón. Lo que pasa que lo que te dicen los que apuestan por la transición del capitalismo, el capitalismo verde, es sí, eso sí es cierto ahora, pero en 200 años va a convenir hacer autos eléctricos. Nadie sabe quién va a vivir en 200 años. ¡Inchequeable! Inchequeable. Hoy hablemos de cosas inchequeables. ¿Y qué va a pasar en 200 años en base a la especulación de cómo va a crecer la tecnología? En base a la guerra, ¿no? Son unos genios bárbaros. Bueno, es como la política de los verdes acá en Alemania, es mandemos tanques para bajar las emisiones. O sea, nadie entiende. Mandemos tanques a Ucrania para producir menos CO2. Bueno, che, y no si sé. hacemos guerras mundiales para bajar la cantidad de gente que existe, entonces va a bajar la producción, baja las emisiones de dióxido de carbono. Bárbaro esta gente lo verde. Lo mejor es tener solo plantas. Eso no produce nada de dióxido de carbono. Sí, totalmente. Bueno, Volviendo a Tesla. Volviendo a Tesla, me acordé de ese meme que estaba en la reunión de la COP, de esta reunión de los líderes mundiales para el cambio climático, y se mostraba una foto de la cantidad de aviones que usaban, y si vos ves esa foto son 300 jets privados que están yendo a hablar sobre cómo cambiar el mundo en términos de energía renovables. No importa. No, en lo de Tesla me parece que es interesante
Bien, perfecto. The more you know. Vos seguís con la información y yo tiro los chistes, dale. Con lo de Tesla me parece que es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Que requiere un montón de producción de CO2 para producir litio y para transportarlo hasta Alemania, pero al mismo tiempo también requiere un montón de utilización de energía y de agua. Uno de los grandes problemas que tiene Brandenburgo es que hace más de 10 años están en una constante sequía. Cada vez hay menos producción agropecuaria en Brandenburgo, un lugar históricamente donde se produce el alimento para Berlín, porque no hay agua. Las napas están cada día más abajo y ponen una planta, supuestamente verde, que consume un montón de energía para producir autos, energía que no es renovable, agua que se necesita para producir alimento y se trae litio a través del Atlántico. Entonces, eso por el lado ecológico no tiene ningún sentido. Por el lado laboral, lo que sucede en Tesla es que la organización laboral es mínima, hay muchísima persecución laboral y persecución a los sindicatos que están intentando meterse en ese espacio, IG Metall en particular. Y al mismo tiempo, una cosa que hizo muy bien Elon Musk, el dueño de Tesla, es que apenas llegó a Alemania, lo segundo que hizo después de comprar el terreno fue organizar el comité de empresa. En Alemania se pueden crear comités de empresas en cada fábrica y puso a todos empleados adeptos a la estructura gerencial para tener el comité de empresa de su lado. Es muy bueno todo lo que toca Elon Musk. Hay que hacer un Hermoso. capítulo sobre hablemos mierda de Elon Musk toda la noche. Y otra, Tiene que llamar. y otra cosa interesante. Cuando vino Tesla a Alemania planteó que no va a respetar el convenio colectivo y que no va a haber unas jerarquías salariales como las tradicionales en el sector, sino que cada trabajador va a pelear su contrato con el empleador, que sería Tesla. Unos genios. Bueno, pero igual yendo más a la política un poco más macro y no enfrascarnos tantos con Tesla. Escuché también que el año pasado hubo unos recortes a las políticas sociales en Alemania, que había un bardo gigante con el tema del presupuesto. Bardo es desorden, ¿no? Bien, ¿nos querés contar un poquito qué es lo que pasó ahí? Que creo que también de alguna manera sería ese recorte presupuestario que hubo el año pasado, en el 2023. Vendría a explicar también por qué Alemania necesita profundizar el extractivismo y el saqueo y la multiplicación de la explotación a los trabajadores, ¿no? Claro, si vemos que cada vez se profundizan los modelos extractivistas en el sur global, vemos que la masa de trabajadores migrantes que trabaja cada día en mayores niveles de precariedad, lo que vemos es que eso tiene un correlato en las finanzas, obviamente, del Estado, y que tiene un correlato en cómo se estructura el capitalismo en Alemania. Hashtag no hay plata. Hashtag no hay plata. Pero en Alemania, ¿no? Claro, las políticas de recortes, la política de, lo que se llama la Sparpolitik, la política de ajuste, no es solo de Latinoamérica, no solo en Estados Unidos, sucede en todos lados, excepto en China, en todos los lugares del mundo sucede. Porque son comunistas. Sí, porque tienen plata. Son comunistas con plata. Después hay otros comunistas sin plata. No. Qué raro esto de comunista con... En Cuba no son comunistas con plata. Pero, malditos comunistas arruinaron el comunismo. Bárbaro. No son comunistas. Para quien no entiende la ironía, no son comunistas. China no es comunista. Vos en casa estás mirando, China no es comunista. Gracias, ¿podemos hacer un capítulo sobre China? Hagamos un capítulo de China, me encanta. Dale, perfecto. Chapando. Chapamos y hablamos de China. Chapamos y hablamos de China. ¿Viene otro invitado? ¿Qué fucking que sos? Por favor, una vez. Bueno. Tengo un amigo que dice que un vaso de agua y un beso no se le niegan a nadie. Mira, ¿dónde vive ese amigo tuyo? Berlín. Mira qué casualidad. Bueno, seguís contando de la política Dale. de ajuste que Pero hubo el año pasado, 2023. Me disperso. En Alemania, Me disperso. El gobierno de coalición, ante esta política, hay que también tener en cuenta que son años difíciles para Alemania, sobre todo desde la pandemia, luego de la pandemia, crisis económica. Pobre Salem. La guerra en Ucrania, bancar a un gobierno como el de Zelensky en el medio de una guerra, mandar millones y millones. Ucrania. Ucrania.
billones y billones de euros al frente, al mismo tiempo darle billones y billones de euros a la industria armamentística, ha generado un hueco financiero muy importante para Alemania y las variables económicas no despegan. Entonces, en ese contexto, el gobierno de coalición, vamos a recordar, la socialdemocracia, los verdes y los liberales, tienen que mostrar algo de su proyecto, que era básicamente su gran caballito de batalla, era la transición energética. Y hasta ahora, desde que han llegado al poder, no han hecho nada. Entonces, lo que intentaron aplicar en 2023 es, intentaron tomar 60.000 millones de euros, mucha plata. ¿Alguna vez viste 60.000 millones de euros? Mucha plata. Yo nunca vi 6.000. 600 tampoco, así como pum, 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 600. 60.000 millones. 60.000 millones de euros, la puta que lo parió. Es mucha plata. ¿Cuántas deudas argentinas? Deudas argentinas en este momento, para que ustedes se den cuenta, es básicamente un poquito más que la deuda que le dio el FMI a Macri. O sea, eso es básicamente lo que iba a gastar el gobierno alemán en un año en la transición energética. Solo en la transición energética. Qué ganas de cagarlo. Bueno, pero eso... ¡Pa! 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 ¡Que vuelva la señora! ¡Pa! 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 Eso mismo pensó la CDU y por eso demandó al gobierno alemán por esta política. Pero no a los tiros, porque eso ya no queda bien. Ya después de lo del 45 no queda tan bien. Excepto que sea en Palestina. Ah, bueno, pero si son palestinos, bueno, no se parecen a uno. Si está en Medio Oriente, no pasa nada. Hasta que no nos van a financiar. Sí. No, nada que ver. Tipo, aguante. Aguante el genocidio. Bueno, ya que estamos con el tema del financiamiento, claramente por este tipo de comentarios no nos van a financiar de afuera. Por eso necesitamos tu ayuda. Por eso necesitamos que vos te suscribas con 3, 5, 10, 15, 20 euros por 500, mes, ¿viste? 500, 200, lo que quieras. Tenemos un sistema de membresías ad honorem. Tenemos una alianza también con el Centro de Educación Popular. Lo van a ver, que con Grasa Visión de Latinoamérica al mundo. Ida y vuelta. Y básicamente, si te suscribís a nuestras membresías, podés aportar a que todos estos proyectos autogestivos puedan seguir existiendo y puedan seguir siendo independientes de los patrones, de los estados y de todos estos tipos que básicamente lo que van a hacer es que cuando digamos algo que no les gusta, no nos van a financiar. Así que ya arrancamos sacando material que no les gusta, así que nunca vamos a recibir plata de esta gente por decir todo esto, así que necesitamos que vos nos ayudes a poder seguir financiándonos. Y con todo eso podemos seguir volviendo al tema en el que estamos. Miedo y plata nunca tuvimos. Miedo y plata nunca tuvimos, bárbaro. Que hacer una remera que diga. Que una remera que diga, con la cara de grasa. Escuchame, también la podríamos vender esa. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Podemos hacer una remera de Grasa y Fidel chapando, ¿no? ¿No era el Che? ¡Ay, puede ser! Así nos cancelan de todo, digamos. Un trío con el Che y Fidel, tipo uno de cada lado, tipo gogos, tipo strippers. Ok. Bien, perfecto. Fantasías de una drag queen comunista. Ok, cortá. Yo la compro. Bueno, ¿en qué estás? El cubano sí, tiene el miedo. cubano está entrando en calor. Acá no gobierna el Partido Comunista Cubano. Está todo bien. Mañana la bandera de Cuba en la puerta. Hay días que a él no le gusta esto. Bueno, Bien. volvamos al tema de lo de esa transformación energética que quería aplicar el gobierno de coalición. Entonces intentan mover estos 60.000 millones de euros que eran destinados a paquetes especiales para luchar contra la pandemia, que no se utilizaron. Y los querían usar para, básicamente, gastos internos vinculados a la transición energética. ¿Qué significa la transición energética? Diferentes programas, transición en el ámbito del transporte público, transición a las empresas, créditos fáciles o blandos para las empresas para que dejen los combustibles fósiles, etcétera. Un montón de proyectos muy grandes, o sea, muchos proyectos de infraestructura. Y básicamente un senador de la CDU hizo una demanda ante la Corte Suprema diciendo que era ilegal, que era inconstitucional mover ese dinero, porque ese dinero implicaba obviamente más endeudamiento del Estado, y desde el año 2009 en Alemania hay una ley que se llama, es una especie de freno a la deuda, que implica que todo lo que tenga que ver con endeudarse por encima de un porcentaje tiene que ser pasado, tiene que ser agregado a la Constitución. Esto no se hizo y la Corte Suprema falló en contra
Y Estaría entonces- bueno igual tener esa ley en Latinoamérica, ¿no? Bueno, vayamos un poco hacia el cierre de todo esto. Dale. Y lo que todos nos preguntamos, y vamos a cerrar todos los capítulos siempre con la misma pregunta. Nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos oponer a este tipo de políticas de ajuste que está teniendo el Estado alemán, tanto en América Latina como en Alemania? Yo creo que una clave en el caso del sur global es intentar desarrollar proyectos autónomos que presenten alternativas a este tipo de transición. La transición del capitalismo fósil al verde, por decirlo de alguna forma, va a suceder, porque es una tendencia mundial. Hoy en día es imposible frenarlo. Lo que me parece que es importante es que esa transición genere algún tipo de desarrollo local y que pueda distribuir la riqueza en los territorios donde está. El ejemplo de Bolivia es un ejemplo muy bueno para ver la extracción de litio. Tanto Chile como Argentina han decidido generar acuerdos casi privatizantes de la extracción de litio. Bueno, en Chile es un poco más complejo, pero sigue ese formato, con control estatal, pero finalmente privatizado. Y Bolivia no. Bolivia tiene una empresa estatal y el control de la producción de litio y extracción es estatal. Incluso están intentando desarrollar baterías de litio para vender el paquete completo. Entonces, eso me parece que es una línea muy interesante para seguir investigando y para demandar que eso suceda. Bueno, como decía García Linera, la pregunta no es extractivismo sí, extractivismo no, sino cuánto extractivismo necesitamos. Lamentablemente para mí ese es el contexto en el que vivimos. Luego, en el caso del centro global, Cuando hagamos la revolución comunista, vamos a dejar de hacer extractivismo. Totalmente. Pero necesitamos hacer una revolución o unas cuantas. Totalmente, porque ya vemos que si no te organizan un golpe, como en 2019 en Bolivia. Y me parece que también es interesante pensar en el centro global cómo podemos ver cuáles son las cadenas, digamos, de producción de valor que están siendo tensionadas por estas políticas de precariedad y de ajuste. Básicamente, lo que va a suceder ahora es que al no tener este dinero, la transición la van a tener que pagar los usuarios, lo van a tener que pagar las personas, la van a tener que pagar los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que el ticket de tren va a aumentar, que van a aumentar los alquileres, que van a aumentar los costos de la energía, del aislamiento. Entonces me parece que es muy importante organizarse con esos sectores e intentar luchar para que esos costos, básicamente, como dice una organización trotskista de Argentina, que los paguen los empresarios, o sea, que la crisis la paguen los capitalistas. Me parece que eso es una demanda importante y que hay que vincularse con organizaciones políticas que estén llevando adelante eso. Sí, creo que también en este mismo sentido sabemos que cuando las crisis económicas se profundizan, también se profundiza la violencia hacia los colectivos LGBT, hacia las mujeres, hacia las personas racializadas. Entonces creo que también desde una perspectiva, también desde las experiencias propias, tejer puentes con los sectores trabajadores es algo estratégico a generar, porque realmente si el movimiento feminista, el movimiento de justicia climática, el movimiento LGBT y los movimientos de trabajadores pudiesen tejer narrativas y estrategias conjuntas, creo que tendríamos un potencial político enorme, porque todas estas políticas de ajuste que está llevando adelante no solo el Estado alemán, sino el sistema imperialista y capitalista mundial, en realidad nos termina perjudicando a todos. Entonces eso creo que también es algo muy importante a tener en cuenta. Dicho todo esto y con esta gran conclusión, creo que podemos ir dando por finalizado, excepto que tengas algo más que te haya quedado en el tintero. Me parece interesante una cosa, que la crisis de gobernabilidad no solo sucede en América Latina, sino que también sucede en Alemania, y este golpe económico de este fallo en contra también puso en crisis el gobierno alemán y, por ejemplo, está abierta la posibilidad de que el gobierno alemán no siga su mandato y que haya nuevas elecciones, y me parece que eso también habla de la inestabilidad que vivimos cotidianamente y que esta inestabilidad obviamente afecta más a los cuerpos precarizados y los cuerpos feminizados, como bien vos decías. Sí, y hay un peligro real, muy real, de que la ultraderecha vuelva al gobierno alemán, y la última vez que la ultraderecha estuvo en el gobierno alemán ya sabemos lo que pasó. No nos fue bien. No fue bien. No, así que habría que hacer algo para que eso no vuelva a suceder, y el momento es ahora, no en 5 años. Bien, dicho todo esto, estaría bueno también que te suscribas a nuestro canal, que compartas esta información, porque la verdad es que la única manera en la que vamos a poder llegar a más gente es con el boca a boca, con la ayuda de la gente, porque los algoritmos no nos van a beneficiar. Repito, los algoritmos no nos van a beneficiar. Así que vos nos podés beneficiar a todos nosotros compartiendo toda esta información y suscribiéndote.
Adiós. Hasta luego, nos vemos la próxima.